Entonces la autopercepción es un tema muy delicado. Dejemos que Dios defina quién tú eres, porque eso es confiable. Lo que yo siento puede variar, la verdad, y es susceptible al engaño, y ese es el gran tema. Y es una manipulación, porque ese es lo complejo, la manipulación de las emociones, de los sentimientos. Y lamentablemente el ser humano es vulnerable, nosotros como personas somos débiles. Y por eso necesitamos a Dios, necesitamos su palabra. La única forma es tener la verdad morando dentro. Y la verdad es Jesús. Y tenemos la verdad de su palabra. Eso es lo que te permite, teniendo la palabra de Dios morando en tu corazón, vas a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y hay personas que necesitan esa palabra porque les va a derrumbar la estructura, todo lo que fue levantado. Y como vamos a ver quiénes influencian en estos pensamientos, que se estructuran y tienen argumento. Damn. Yeah. Y lo que vamos a ver es importante, bueno, yo estuve mirando acá, todos son cristianos, porque obviamente lo que vamos a compartir, hay una cosmovisión cristiana en todo lo que vamos a estar viendo. Hoy día es un día muy especial en una comunidad, muchos divergentes hoy día van a estar celebrando, no sé si ustedes sabían, pero hoy día se celebra, mundialmente es ayer, pero hoy día se celebra el Día del Orgullo. Y se conoce como el Día del Orgullo, ¿ah? Ahora, originalmente lo conocíamos bien como el Día del Orgullo Gay. Pero es interesante porque lo que queremos ir viendo con la ayuda del Señor es que podamos ir detectando aspectos que a veces pasan desapercibidos y que a veces no nos damos cuenta qué es lo que está encubierto atrás de todo esto. Y en algo tan simple como un arcoíris, que para nosotros los cristianos y más aún para aquellos que están aún en el antiguo pacto, tenía una significación tan bonita, ¿no? El pacto que hizo Dios con el ser humano, que Él no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Y hoy día muchos nos muestran un arcoíris y uno al tiro como se pone tieso. Y el arcoíris es algo tan lindo. ¿Ah? ¿Cómo nos han ido exactamente tergiversando? Por eso denominamos este encuentro de mentira contra verdad. Entonces, vamos a ir viendo el orgullo. Día del orgullo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En cualquiera de sus formas, en cualquier tipo, cualquier altivez en el corazón del ser humano, tarde que temprano te lleva a la destrucción. Y es por eso que aparece Jesús, ¿no es cierto?, diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aún para Dios no es un valor menor la humildad, yo creo que es el rasgo principal que vino a demostrar Jesucristo. Entonces hay algo importante aún en esas palabras que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Un personaje, y ustedes lo conocen muy bien, que él cayó del cielo, Lucero. La razón de su caída: tu corazón se llenó de orgullo. Debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de todas las naciones. Dejo eso nomás ahora tirado. Pues vamos a ir dando un marquito con algunas palabras. Dejé esto al principio porque estamos a puertas de una lucha tremendamente gigantesca. Y este encuentro, lo que nos motiva, al menos a mí, creo que ustedes también, es el amor por esta generación. El amor por la generación que viene. No es averiguar un poco de cosas para estar instruidos, sino que nos importan. Nos importan ustedes. Nos importan los hijos que van a tener ustedes. Nos importan los sobrinos, nos importa esta generación. Y bueno, y es nuestra dedicación afirmarles, amarles, para que puedan tener una salud equilibrada, una salud mental equilibrada y por supuesto que una salud espiritual. ¿Y cómo podemos tener, una salud espiritual sana, ¿no es cierto?, que finalmente va a sustentar todas las cosas?
es a través del conocimiento de la verdad. ¿Cómo es? El conocimiento de la verdad. Así es. Y obviamente, conociendo la verdad y en una relación personal con nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Esto nos va a entregar un mecanismo de protección. Y si esto está ligado a un contexto saludable de familia, donde la palabra de Dios está morando y tenemos la representación de familia que no nace desde el heteropatriarcado capitalista, ¿no es cierto?, tan hoy día embullado, sino que nace del corazón de Dios, el modelo de un padre, el modelo de una madre, para que viviendo en coherencia, lo digo importante porque una de las cosas que puede asegurarnos rebelión es cuando los niños escuchan el discurso, pero en la práctica ven que los papás no están viviendo. Entonces la coherencia es un tema súper importante. Esto en un ambiente, digamos, de protección, junto con la palabra y también, ¿no es cierto?, la cobertura que entrega la Iglesia va a entregar un medio de protección y un salvaguarda espiritual. Como les decía, estamos a puertas de la más descarnada lucha a nivel macrocósmico. Lo puse así como bien floreado, ¿eh? Pero fíjense por qué es macrocósmico, porque la lucha trasciende lo natural. Y las potencias, Jesús dijo que en aquellos tiempos, cuando lleguen los días de la grande tribulación, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Entonces estamos viviendo y anticipándonos a poderes espirituales y a luchas descarnadas por la destrucción humana de una manera horrible, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y esto se está volviendo cada vez más violento a nivel personal, familiar y mundial. Antes le decíamos, no sé, oye, a los chicos, no vas a salir o te vas a meter no, ¿para qué te vas a meter a la boca del lobo? Cuidado, no vas para allá porque ahí te vas a meter a la boca del lobo. Yo quiero decirles que esta generación está adentro de la boca del lobo. Y muchos están a punto de ser tragados. Ya no es cuidado, mira, no te metas, no. Y vamos a ver cómo opera la potestad de las tinieblas, pero hay muchos que están listos para ser devorados. Y al menos, bueno, los que estamos acá como iglesia, tenemos la palabra de Dios y esta palabra profética más segura, que empleada con sabiduría, con el poder de Dios, podemos hacer que esos que están adentro de la boquita del lobo, ¿no es cierto?, sean rescatados. Entonces, hoy día la situación no es algo liviano, es muy, muy, muy delicado, muy delicado. Y esto, lo que vamos a ver ahora, principalmente está orientado para que verdaderamente Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Y cómo no va a ganar ventaja? No ignorando sus maquinaciones. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, es en el nombre de Jesús que yo pido ahora, Señor, que tu mano de gracia, de poder, a través de la presencia del Espíritu Santo, Señor, pueda reposar sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Yo te ruego, abre los ojos del entendimiento, Señor. Yo quiero atar en el nombre de Jesús todos los espíritus contrarios que han venido a través de la ideología, a nivel de pensamiento, todo lo que se ha escuchado en la radio, los medios, en el nombre de Jesús, que se silencien todas las voces, Señor. Todo lo que se ha experimentado a través de testimonios, de compañeros, de amigos, amigas, Señor, que todo eso quede bajo la autoridad de Jesucristo, Señor, y cautivamos los pensamientos hoy día y los traemos a la obediencia de Jesús. Yo te pido, resplandece, Señor, con tu verdad en nuestros corazones, Señor, para hacer frente, Señor, como discípulos que aman y viven en la verdad, para testimonio de muchos, Señor, y rescatados de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A estos que dice Judas ahí que hay que rescatar aún del fuego son a los que me refiero, que están adentro de la boquita del lobo. Muchos están dudando, muchos están a punto. Hay niñas hoy día que están a punto de hoy darle un beso a otra niña. Hay niños que están a punto de hacer cosas que no convienen y que va a traer consecuencias. Y tu testimonio y el mío
podrían evitarles muchos dolores y ser traspasados de muchos dolores en sus corazones. No solo con el amor al dinero, los corazones sufren y duelen. Esta corriente del mundo que ha tomado tanta fuerza, y me refiero al progresismo, ¿no? Con todos sus apéndices como los ecologistas, los pacifistas, los grupos feministas, los movimientos hoy día antirracistas, ¿no es cierto?, que son tan Black Matters y todo lo que vemos en defensa, ¿no es cierto?, de ciertas minorías o grupos étnicos que aparentemente parecen tan importantes con un carácter de lucha social legítimo. El veganismo, ¿no es cierto?, la protección medioambiental, que todos estamos de acuerdo que esta es la tierra que el Señor nos dio y tenemos que cuidarla. Pero tenemos que darnos cuenta cómo se infiltra la corriente de este mundo y el príncipe que opera en esta potestad del aire. Entonces, y hay muchos otros. Tenemos los movimientos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, que hoy día se le ha cambiado hasta el nombre a los proabortistas. Todos estos operan bajo un príncipe. Y como nos dice Efesios 2:2, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El único lugar seguro, en todo sentido, no solamente desde una perspectiva ideológica o política, social, el único lugar seguro es el reino de Dios. Lo que Dios nos ha entregado a través de su palabra y que nos puede librar de muchas cosas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y ese es el gran tema, porque lo que nos vamos a enfrentar son a muchas cosas que parecen legítimas, porque va en pro del ser humano, ¿no es cierto?, en pro de causas a veces muy legítimas, en pro de un bienestar social, etcétera. Pero nos damos cuenta que si vamos un poquito más abajo, nos vamos a dar cuenta de cómo está bajo la corriente de este mundo. Y cómo hay un príncipe de la potestad del aire que opera sobre todos los hijos de desobediencia, o aquellos que van a ser o son objetos de la ira de Dios. Para esto, yo les voy a ir entregando unas palabras, vamos a entrar en la historia, porque estamos recién en la parte de la introducción, pero la idea es poder ir mencionando algunos textos que van a ser muy importantes porque los vamos a encajar en este puzzle. 2 Corintios 10, 4, 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No son las del mundo. ¿Y para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento. ¿Qué dice? El razonamiento humano, que muchas veces está enmascarado de espiritualidad. Y para destruir, ¿qué cosa? Los argumentos falsos. Pregunta, ¿cómo enseñamos no solo a sobrevivir, sino a hacer frente con entendimiento y autoridad a todo lo que está pasando? No solo esta marcha que va a haber hoy día, lo que le pasaba a Cristian en su oficina, ¿no es cierto? Como en una farmacéutica se exacerbaba, ¿no es cierto? Y teníamos todos los arcoíris con la idea de la tolerancia, la igualdad, la inclusión. Las semanas pasadas estuve haciendo trabajo en un banco. Hasta me saqué una foto y no la alcancé a poner. Pero también con todos bienvenidos, todos incluidos. Y gracias a Dios porque la inclusión verdadera la realizó Jesucristo al extender sus manos en la cruz. Y en Él somos recibidos todos los que venimos con un corazón quebrantado y dispuestos a que Él ponga su carga en nosotros y a llevar su yugo, ¿no? Y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Pocas cosas pueden ser tan fuertes, hermanos, como una convicción. Y para tener estas convicciones que van a estar basadas en la palabra de Dios, vamos a requerir de los que tienen la bendición de tener una familia, ¿no es cierto?, de acuerdo al modelo original, como dijimos, de integridad y la práctica constante de ser llenos del Espíritu Santo. En lo que viene
en esta lucha que se va a intensificar, no hay forma de poder vencer de manera efectiva a no ser de que practiquemos la llenura constante del Espíritu Santo, el que busquemos llenarnos del Espíritu, porque es en el poder del Espíritu Santo que podemos dar una lucha realmente como corresponde. No solamente por nosotros, nuestras familias, sino rescatar a otros. No es con el mero entendimiento, con tener unas citas champurreadas de la Escritura, no con prácticas religiosas, sino que es con una vida profunda, de intimidad, con prácticas espirituales donde el Señor nos va empapando, cargando con su poder, con su autoridad. Pocas cosas son tan fuertes como una convicción. Y si ésta está sostenida por la confianza y el amor por la verdad, no se va a transar en lo público y tampoco en lo secreto. Pues tenemos un número importante de cristianos que en lo público parecen, cantan, alaban, adoran, leen la Biblia, pastorean, porque hay ministros de esto. Y finalmente, en lo secreto, claudican. Y en este sentido es muy distinto esta verdad sostenida con, y me refiero a los jóvenes, donde hay lazos elementales, donde el núcleo de la familia, ¿no? como mecanismo de confianza, de protección, está ahí súper fuerte. El modelo original, la verdad que es mucho más seguro. La madre enseña a dar y a recibir amor, los tonos gentiles de voz, bueno, cuando guaguita, porque ya cuando están más grandes, ¿cierto? ¡Dale para allá! ¡Apúrate para acá! ¡Siéntate, baja el agua! ¿Ah? Pero cuando era chiquitito, cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, estuvo en los brazos de su mamá y si dieron leche, tuvieron la oportunidad de tener contacto visual, un tono gentil de voz. ¡Mi cosita, cosita! ¿Ah? Y la mamá les enseñó a dar y a recibir amor. El padre brinda confianza, afirma. El Padre afirma, entrega seguridad. Seguridad. No temor al futuro. Cuidado con esto y con esto. No. Seguridad. ¿En quiénes son? Afirma, establece. Y juntos, papá con la mamá brindan la certeza de quiénes son. No lo que el mundo dice o lo que el compañero o alguno le dice. No, tú eres tonta. No. Mi papá dice que yo soy inteligente. Mi mamá me ha enseñado, yo no soy tonta. Estamos seguros de quiénes son. Oye, es que quizás tú puedes tener una disforia de género. ¿Ah? No. Porque hay niñas que de repente pueden sufrir, y niños, alguna situación, como lo vamos a ver, de confusión en algún momento. Porque estamos expuestos a muchas cosas en el mundo y también a poderes espirituales. Pero eso no significa que en un momento de confusión transitorio, especialmente en la adolescencia, significa que es disforia de género. Normalmente esas situaciones son, y es muy lindo cuando los niños inclusive pueden abrirlo con los papás. Papá, me pasó algo esto, ok, porque entrega una dirección, cómo orar. Pero eso no es disforia de género. Eso cabe en otro segmento. Muchas veces eso se pasa muy rápido en la primera adolescencia. ¿Por qué tantos jóvenes se unen a los movimientos disidentes de género o simpatizan con ellos hoy día? ¿Por qué tantos? Me refiero al MOVID, por ejemplo, aquí en Chile, ¿no? Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. La Fundación Iguales, que ha hecho harto ruido, con cosas muy positivas, entre comillas también. Esa fundación aparece luego creo que Simonetti fue uno de los fundadores, con todas esas aberraciones que sucedían de abuso en un contexto religioso por un hombre que se aprovechaba, contaminado, lleno de tinieblas, ¿cierto? Y lo que hacía en su perversión dañaba a niños y los dañó. Entonces, gracias a Dios esto queda visibilizado y hay un cuidado también porque muchas veces la insensibilidad, el machismo, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con el orden del Señor, ha mal representado el orden de cómo Dios quería las cosas. Y en mi cultura era totalmente común
hacer burlas de aquellos que tenían una actitud más femenina, todo, y qué decir de aquellos que abiertamente se confesaban homosexuales. El bullying era algo natural, común y aceptado. Pero Dios no acepta eso, el tratar a otros peyorativamente, aun cuando están en una situación de error, como yo puedo estar en situaciones de error en otro aspecto. Bueno, ¿para qué decir también la OTD? Que hoy día esa organización Transdiversidades está acuñando cada vez más personas, haciendo fuerza, movilizándose fuerte a nivel de gobierno. Ellos encuentran un lugar, me refiero a los chicos, donde son aceptados. ¿Por qué? ¿Por qué hacerse parte de esto? Bueno, porque encuentran un lugar donde son recibidos, donde son apoyados, abrazados, donde no los cuestionan. Y muchas veces en la casa o en el colegio, en otros lados, lo que tienen es pura rechazo, confrontación, juicio. ¿Y ellos qué es lo que ofrecen? Digan, sí, ven, únete a nosotros. No estás mal, yo soy uno igual a ti. Yo también lloro, yo también siento. Y vamos a hacer fuerza juntos. Y vaya que lo han hecho, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Entonces, ellos ofrecen algo real y además de esto, no solamente los apoyan, los soportan, le dan contención, apoyo emocional, muchas veces psicológico, bueno, una psicología totalmente afirmativa, pero traen cierta paz al conflicto mental, no espiritual. Transitoriamente, sí, pero lo logran. Entonces, ¿qué sucedería si la Iglesia y la familia brindara de manera efectiva el espacio de pertenencia, de confianza, de apoyo y formación? ¿Qué pasaría? Si la Iglesia verdaderamente genera ese abrazo, ese lugar de pertenencia, de apoyo, de preocupación, quizás muchos de estos que están en la boquita del lobo no serían tragados. Vamos a entrar en materia, ¿ya? Una ideología. A nivel general, la ideología es un sistema de pensamiento que está compuesto por un conjunto de ideas, principios fundamentales que forman la manera particular de ver y abordar la realidad de cada ser humano. De ahí que al final una ideología puede aplicarse a diversos campos de la vida del ser humano. Por ejemplo, muchas culturas practicaron el abandono de los recién nacidos. Nos vamos a siglos de atrás. Era una práctica común. Por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando nacía, como había un interés militar importante de la expansión, y no solamente Grecia, pero en Esparta, por ejemplo, nacía una guagüita. A esa guagüita, recién nacido, lo llevaban a un consejo de ancianos. Y ese consejo de ancianos lo examinaba. Y veía, en el fondo, si la guaguita se veía fuerte, se veía prometedor, ¿cierto? Como un buen guerrero, un soldado apto para la milicia, esa guaguita era recibido. Y los que no, eran abandonados. Lo que significaba que en la gran mayoría de las veces esas guaguitas se morían por inanición, por frío o como nos cuenta, creo que es Plutarco ahí, que eran devorados por los perros en Roma, cuando sucedía eso en Roma. Entonces era una práctica común, casi, y en Esparza se creía que era casi una práctica institucionalizada. Recién este año, National Geographic, un estudio que ellos hicieron decía, no, en realidad sabes que no era tan institucionalizado, pero los escritos que tenemos al respecto es que era así. Esta selección de niños. Ahora, algunos niños, claro, podían ser recogidos si había alguien con misericordia y lo recibían, pero ya no eran parte de esa familia donde habían sido rechazados. Y bueno, los sanos y fuertes, escogidos porque podían defender la ciudad. Y los que no, era interesante, porque ahí donde los botaban, los tiraban inclusive en los espacios para los residuos, despeñaderos, apotetas. Los romanos, por ejemplo, cuando nacía el niño, era dejado en el suelo
Y si el padre lo recogía, significaba que era recibido en la familia. Si no lo recogía, quedaba expuesto. Y esta es una palabra bien conocida, la exposición del niño. La exposición del niño era que quedaba sentenciado. Era una práctica común, la exposición de niños. Quedaba expuesto, en el fondo, la exposición era que no lo recibía en la familia. Y al no recibirlo en la familia, al quedar expuesto, quedaba en lo mismo, quedaba afuera. Podía ser abandonado, muchos quedaban como esclavos y otros morían por inanición, devorado por perros, como decía. Entonces era una práctica de selección donde aún los romanos, ellos en su ideología destructiva ciertamente, seleccionaban y privilegiaban al fuerte. Al débil no hay que ayudarle a vivir, hay que ayudarle a morir. Entonces los enclenques, los más... ¿Para qué? ¿Qué hablamos de aquellos que sufrían alguna deformidad, personas con discapacidades, problemas mentales? Eran abandonados. ¿Qué pasaba con los ancianos, los abuelitos? También. Porque eso ya no... Y fíjense que lo que trae la revolución cristiana a Roma fue precisamente la acción de la iglesia cristiana. ¿Saben lo que hacían los hermanos con aquellos niños que eran expuestos? O los abuelitos que eran abandonados. ¿Saben lo que hacía la iglesia? Los tomaba y los llevaba a su casa. Los adoptaban como hijos. Cuidaban a sus ancianos. Y eso durante más de 2 siglos y medio provocó un shock social de alguna manera, donde la ideología destructiva llegó un momento, y ya, bueno, entre comillas, antes de la conversión de Constantino en ese tiempo, algunos convertidos, otros sancochados, pero donde termina la persecución de los cristianos, lo que termina con esta, de alguna manera, opresión, fue precisamente que los romanos empezaron a tener un conflicto porque decía, oye, estos que nosotros los devoran los leones, los quemamos, los martirizamos, resulta que son los que nos recogen a los abuelitos que nosotros votamos, recogen a los deformes, a los que tienen enfermedades mentales, aquellos que son desechados, estos cristianos nos los cuidan. Y empezaron a tener convicción de la misericordia, del amor. Y eso fue lo que trajo la transformación. La iglesia de Jesucristo en Roma a través de la misericordia, principalmente vertidos por los débiles, por estas minorías, ¿no es cierto?, que a través de una ideología eran, con la idea de ser raídos, la ley del amor era muy distinta, muy distinto. Tertuliano escribió cerca del año 200. Él podría o no ser considerado un padre de la iglesia, no está dentro del canonizado porque él se apartó de la sana doctrina y después volvió, pero él escribió al respecto y dijo: sin duda, la exposición del niño es la forma más cruel de matarlos, por la exposición al frío, al hambre y a los perros. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos siglos después, hermanos, ya en el año 1883, Francis Galton acuñó el término eugenesia. ¿Para qué? Para designar las prácticas encaminadas a aumentar la calidad genética de la especie. Él proponía que el fomento de la descendencia de las cepas o razas superiores lograría producir hombres de una alta clase sin taras genéticas. Desde ese tiempo. El psiquiatra suizo Alfred Ploetz acuñó en 1895 el término higiene racial y propuso alternativas para frenar el crecimiento demográfico, entre las cuales se encontraba la eutanasia. Vamos ahora a comienzo del 1900, en el 1904. Ahí se fundó la Sociedad Alemana de Higiene Racial. Mira el término. Higiene racial. Vamos a ver que no está muy lejos de lo que estamos viendo hoy día, ¿eh? Y que proponía que se hiciera un examen a los recién nacidos y un examen médico antes de contraer matrimonio.
Hoy día es una práctica donde existen donación de espermios, banco de óvulos, donde yo puedo ir, ¿no es cierto?, y decir, no, yo quiero, mira, este tiene gen de Schwarzenegger, este otro de los ojitos de Kevin Costner, y se produce a través de manipulación genética un producto de ser humano servido a la carta. ¿No es una forma también de higiene racial? Esto es súper común hoy día. Hay personas que viven, que tienen cierto prototipo y que viven donando esperma, hombres. Los nazis, ellos lo pusieron en práctica de manera clara, lo que era la ideología racial, por lo que decidieron deshacerse de aquellas razas que ellos consideraban inferiores. 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, y esterilizaron a más de 275.000 personas. Ahora, ellos ejecutaron un plan que yo creo que es una de las cosas más macabras, que fue un programa médico que se llamaba Acción T4, y que era macabro, porque eran esos como doctores enfermos. O sea, uno dice, ¿cómo la perversidad podía llegar a tal punto de eliminar enfermos mentales, personas con discapacidad y homosexuales también? Porque para la ideología de ellos no eran. Macabro. El eugenismo pretende el incremento en número de personas supuestamente más fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, por lo que promueve a través de métodos directos o indirectos impedir o dificultar la procreación de aquellas personas o grupos que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos para los países. Se cree que una de las crisis y las cosas que están pasando es porque se vislumbra que puede haber una escasez de alimentos en la tierra. Yo no estoy afirmando acá algo, no quiero parecer que entrego alguna teoría conspiracionista, sino que entregar datos que ustedes mismos puedan evaluar y definir. Lo que sí es que nunca antes en la historia, nunca, se presenció como vemos hoy día la destrucción de la naturaleza humana. Nunca. Lo que estamos viendo hoy día es una forma nueva, aún de reducción de la multiplicación natural de seres humanos. Y esto ha sido lo más efectivo. Esto ha sido tremendamente efectivo. Cada año se producen 73 millones de abortos, por lo bajo. Cada año, 73 millones de abortos. Estamos hablando más de 200.000 abortos diarios. 200.000 personas muertas al día. El COVID no es nada al lado de esto. 73 millones de personas, muchos de ellos a través del mismo principio de la selección. Parte del debate que tuvo Donald Trump ayer con Biden fue el tema del aborto, porque en este caso los demócratas están a favor, y queda una puerta abierta para poder matar bebés hasta los 8 meses. O aún abierta la puerta para que después de nacido, en algunos estados podrían llegar y decir, ¿nació? No. Mayor población es mayor complicación para los países ricos. Hay una organización que es tremenda, macabra, satánica, se llama Planned Parenthood en Estados Unidos, y que atrás de ella se maneja una tremenda industria. La industria del aborto es una cosa pero impresionante. Hasta sin saberlo, nosotros también podemos usarlo a través de cremas, el colágeno o muchas cosas. Ahí se comercializan con los restos, las guaguitas. De hecho, hasta salió a la luz el año antepasado una negociación de las piernas de guaguas. Entonces la industria farmacéutica es tremendamente beneficiada con esto. Hay tráfico también de órganos. Entonces el aborto es una cuestión pero macabro. Y esa organización tiene una fuerza tremenda y mucho en nombre de el bienestar de la salud, el ayuda a la mujer, etc. Solamente para reforzar esto, la tasa de natalidad mundialmente hoy día, ya vamos a entrar en la ideología propiamente tal, ¿ya?
pero creo que es importante tener un marco. La tasa de natalidad ha descendido mundialmente, es impresionante. Solamente como dato, en Chile, en el año 2023 se registró la cifra más baja de nacimientos en una década, con solo 173.920 nacimientos. Es decir, así, la tasa de natalidad. Ahora, acá hay algo importante. Es cierto que el aplazamiento para la maternidad es un factor importante, pero no el único. Fíjese qué es lo que ha pasado con las mujeres. No solamente porque es legítimo que se realicen, que puedan llevar una carrera, ¿no es cierto?, poder ser autosuficientes y toda la parte, digamos, poética, ¿no es cierto?, del desarrollo de la mujer. Pero fíjense que lo que se ha hecho, la maternidad, ¿qué ha pasado? Se ha aplazado, se posterga. Entonces ya cuando terminó su carrera, ¿no es cierto?, trabajó, ¿no es cierto?, y ya pudo optar por una vida independiente, a veces le quedan 5 años, sí, esa es otra cosita, ¿no es cierto?, o es dog lover al final. Entonces se ha aplazado. Y es interesante mencionar que es entre los 15 y 20 años que el cuerpo de la mujer está preparado para la producción a nivel de óvulos, ¿no es cierto?, en su máxima eficiencia. No, lo digo como dato, porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, algo sucedía que se casaban antes. Y no tiene que ver que era solamente por un tema cultural, sino que había algo en el cuerpo de la mujer que le permite estar en su máxima eficiencia. No significa que después no, por favor, no estoy diciendo eso, pero luego lo que ocurre es que luego viene una disminución de la reserva ovárica. Es un hecho nomás. Vamos a entrar al tema. Me parecía importante que ustedes conocieran la diferencia sexual que encontramos en un ser humano y otro. No tiene ninguna importancia. ¿Tiene o no? Uh-huh. El postulado en materia de género hoy en día dice esto: no hay ninguna importancia. Ahora, no estamos hablando de que el hombre es más que la mujer, en absoluto, ¿no es cierto? Porque no es así. Somos iguales en derechos delante del Señor, tenemos responsabilidades también distintas, pero para Dios y en Cristo más encima, en la vida, en este nuevo pacto, ¿no es cierto? No, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, somos hijos de Dios. Ok, pero sí existe una importancia por la responsabilidad que conlleva, por funciones. ¿Qué otra cosa que nos dice? Nos dice que el género es una construcción social, que es móvil y es subjetivo, y que no está determinado por la biología. Que el género, en el fondo, no puede estar determinado por el sexo biológico. Y nosotros, a la luz de la Escritura, y como vamos a ver, afirmamos, el doctor no entrega la asignación de sexo, porque eso es parte de la ideología, que al niño se le asignó un sexo al nacer. Mira qué malo el doctor que vio y tenía un pirulín y dijo, este es hombre. ¿Ah? Y lo asignaron. No, habían evidencias, porque la determinación de que era sexo femenino viene, masculino o femenino, viene de los gametos desde la concepción. De ahí mismo, ¿no es cierto?, queda determinado a través de esta fusión que va a ser XX, XY. O sea, partamos, biológicamente no hay forma de que eso pueda ser cuestionado, ¿no? La biología no nos hace hombres y mujeres. La sociedad impone el género y este se puede cambiar. Esto es parte, estamos viendo tres elementos básicos, ¿no es cierto?, de la ideología de género. ¿Qué pasó, hija? No, diga nomás, diga. Está bien. Ya. Ok. Y este se puede cambiar, claro. A diferencia de que nosotros entendemos,
y no es porque vivamos en lo racional, pero que existe evidencia científica a través de la biología, que esto queda determinado al momento de unirse los gametos durante la concepción y que existe indefectiblemente un sexo que es femenino y un sexo masculino. No existe un tercer sexo. Si existiera un tercer sexo, la posibilidad sería de que yo pudiera autorreproducirme. Y todavía no existe un marciano así. Esa sería la posibilidad de un tercer sexo. No existe. Ahora uno dice, bueno, pero a ver, porque defienden, a ver si recuerdo, se defienden dos animales de la creación en esta ideología, ¿no es cierto? Dice así, oye, pero el caballito de mar. Pero no se autorreproduce. Exactamente, no, el caballito de mar, no, pero él lleva los huevos, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, el caballito de mar lleva los huevos de la caballita de mar, ¿no es cierto? De la yegüita de mar, y él carga los huevos. Sí, pero igual es una forma, sí. Ah, ¿y el caracol? Chuta, oye, yo no te veo. A ver, ¿hay alguno? Sí, ¿hay alguno parecido? ¿Un caracol así? ¿Qué parecido tiene el caracol? El caracol tiene la posibilidad de que puede ser ambos en el fondo, va cambiando su... Pero en realidad no, bastante lejos el ejemplo de nosotros. Bueno, la biología no nos hace hombres y mujeres, la sociedad impone el género y este se puede cambiar, ¿verdad o mentira? Mentira. O sea, si a Julio le entregan, una dosis masiva de hormonas femeninas, ¿ya? No, hay un Julio acá, ¿o no? ¿No? Ya, ok. Se viene Julio. Sí. Bueno, si a Julio le entregan una dosis masiva de hormonas femeninas, a Julio le extirpamos los testículos, le extirpamos el pene y se le construye a Julio, escúchame, viene. Primero se le da una dosis masiva de hormonas femeninas, tenemos Julio, porque hay que darle estas hormonas cruzadas, ¿no es cierto? Para que en el fondo comience, ya no tenga pelo, empiece a hablar un poquito más así. Una carga de hormonas. Después de esto viene esta cirugía. Se le reconstruye, aprovechan los restos y con todo lo que dice, se le reconstruye una vagina. Se pinta y se ve maravilloso. Si a ese Julio le hacemos un examen, que ahora Julia, no se le hace un examen de ADN, ¿sabe lo que va a mostrar ahí? Que es XY. No hay manera en ese sentido. De hecho, huesos de hace miles de años, huesos, se le hace una prueba de ADN y va a quedar acusado si era sexo femenino o sexo masculino. No. Ok. Hermanos, esto se trata para ver parte de esta ideología en la eliminación del concepto y realidad de hombre y mujer. Es la eliminación de ese concepto que nosotros hemos recibido a través de una carga que ha sido impositiva por un sistema opresor, machista, cisgénero. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la lucha? Entremos. ¿Cuál va a ser la lucha? Detectar la verdad de la mentira. La lucha va a ser en esto, consiste en esto. Ahora, ¿cómo vamos a detectar la verdad de la mentira? Hermanos, hermanitas, queridas, la única forma es que tú tengas la verdad morando adentro tuyo. La única forma es tener la verdad morando dentro. Y la verdad es Jesús. Yo soy la verdad. Y tenemos la verdad de su palabra. Su palabra es verdad. Y su palabra teniéndola morando dentro de nosotros. Siempre va a haber en la historia, siempre va a haber y ha habido eminencias. Doctores que se pasean por universidades, por las clínicas más importantes, defendiendo lo indefendible. A lo largo de la historia siempre han aparecido académicos que están dispuestos a llevar adelante una causa y tener
adeptos y explicarlo de manera casi convincente, porque la lucha no va a ser en cosas tan obvias como la biología. Quizás para algunos hoy día es casi llegar al oscurantismo, porque algunos hoy día niegan en el fondo totalmente las bases científicas, pero eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Hay algunos que sostienen y defienden que la Tierra es plana hoy día y con todos los argumentos de verdad, de verdad. Y está bien, hay todo. Entonces, siempre va a haber personas dispuestas a defender esto. Ahora, como nos vamos a enfrascar, hay una lucha que va a ser un poquito más invisible. Y para entenderlo, nos vamos a remontar a la fuente, ¿ya? La fuente, me voy a referir ahora a la fuente, a la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a salir un poco de este esbozo histórico, vamos a regresar, pero vamos a poner algunas verdades de la palabra de Dios, ¿ya? Que creo que es importante para lo que vamos a seguir viendo. Dios es luz. Ningunas tinieblas hay en Él. Ninguna. Amén. Ninguna tiniebla hay en Él. Primera de Juan 1:5. Juan 17:17. La segunda parte del versículo. Jesús dijo, hablando del Padre, tu palabra es verdad. Si hay algo que es verdad, ¿qué es lo que es verdad? Su palabra es verdad. Jesús dijo ahí en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad muchas veces necesita ser revelada, pero para tener la verdad revelada lo que necesitas es permanecer en su palabra, porque así uno es verdaderamente un discípulo, permaneciendo en su palabra y luego conoces la verdad y la verdad te hace libre. Esto no es un postulado, hermano. Esto estamos hablando de la eterna y siempre poderosa palabra de Dios que trasciende culturas, épocas, civilizaciones, edades. Vamos a conocer la verdad si permanecemos en su palabra. ¿Y qué es lo que hace la verdad? ¿Qué provoca la verdad, Sofi? ¿Qué provoca la verdad? Libertad. Bien, otro texto importante. Aquí Jesús expone muy, muy claro la mentira y cuál es el origen de la mentira, al decir que desde el comienzo, hablando de la serpiente antigua, de Satanás, el diablo, y él desde el comienzo fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás, ni una verdad. Ahora, él, y este es el truco, porque él utiliza medias verdades, que es un engaño, pero utiliza medias verdades. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Por ejemplo, medias verdades, porque qué importante las leyes, algunas leyes antidiscriminación. La ley Zamudio, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fue atroz. ¿Cómo es posible? O los mismos neonazis en algunos países que también hieren o afectan a las personas sin casa. Uno los mata, ¿no es cierto?, porque no son dignos para ellos de vida. Y esta ley Zamudio, por ejemplo, claro, oye, porque tiene que haber una pena para aquellos que discriminan de esa manera, es cierto. Pero fíjate cómo a través de todo esto hay otros que toman esta defensa y propulsan fuertemente la ideología en pro de la vida y el desarrollo en comunidades gay. Porque ¿cómo es él? Es un mentiroso y es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Padre de la mentira. Jesús se lo tuvo que decir a los fariseos y se lo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Chuta. Juan 18:37. Este fue que entre paréntesis, el único pasaje de la Biblia válido para Nietzsche. No sé si conocen que fue Friedrich Nietzsche, pero bueno,
cuando él escribió un libro escrito El Anticristo, el superhombre, él era un hombre que absolutamente, él dijo que Dios había muerto. El único pasaje de la Biblia que él decía que valía la pena era esto. Para esto yo he nacido, el diálogo que tiene Jesús con Pilato, cuando Pilato le dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Esa frase. Para esto yo he nacido y para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y esto también te puede provocar paz, porque aquellos que oyen la verdad van a escuchar tu testimonio. Aunque parezca a veces incómodo, aunque parezca que no hay fruto hoy día, pero el que es de la verdad va a escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que nos da la verdad? Protección. Te protege. Te protege a ti y te protege a otros. El padre de mentiras, cuyo objetivo es invertir la verdad e inyectar lo torcido para desfigurar el diseño original. Porque el diseño original era bueno. Y no solamente era bueno, era en gran manera bueno. Cuando Dios crea al hombre, ¿no? Y quiero decirte que este padre de mentiras, Satanás, él es malo, en gran medida malo. Dios es infinitamente bueno. Satanás es infinitamente malo. Dios es eternamente, y no estoy poniendo en una, porque aquí no es que Dios y Satanás se agarran a combo. En absoluto. No tiene ni un poder y le fue quitado en el fondo absolutamente todo. Pero lo que quiero decir es que Dios es eternamente bueno y el enemigo de Dios será eternamente malo. No hay cambios en sus estructuras de pensamiento. En Dios no hay sombra de variación. Y Satanás seguirá siendo el engañador, el usurpador y aquel que odia a Dios y odia la creación de Dios. Y odia al ser humano porque fue puesto en un lugar para gobernar y él quiso impedir aquello a través del engaño. ¿Verdad? Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer. ¿Qué sigue ahí? No, ese. ¿Qué es eso? El inicio. ¿Hay algo más? No hay. Podríamos decir que hay muchas cosas más en el vano razonamiento humano. La fragilidad de la autopercepción. La autopercepción hace referencia a cómo yo me percibo, a cómo yo me siento, cómo me siento a mí mismo. Yo me siento hombre, en mi caso, ¿no es cierto? Y si yo le pregunto a la Carola, ¿cómo te autopercibes? Como mujer, ya. Pero hoy día, y sin entrar en broma, hay personas que se autoperciben conejos. Sin ir más lejos, hay una comunidad en Argentina que se autoperciben, sí, que se autoperciben perros, gatos, sí. ¿Y qué? Ahora, ¿cómo funciona esta autopercepción en el fondo? Que ellos son una clase especiales de gatos porque tienen la posibilidad de hablar, pero ellos se van a pintar bigotes, ¿no es cierto? Se dejan crecer las uñas y hacen así y viven con gatos y se juntan con otros que andan en cuatro patas y se hacen así, ¿no es cierto? Oye, hermano, no, si yo es para la risa, pero sin ir más lejos, nomás en Mar del Plata se reúnen una comunidad de transespecies que son pacas y se ponen gorros de vaca y se autoperciben como vacas. Ahora, claro, lo llevamos al extremo, pero esa persona es como ella se autopercibe. Ahora,
El problema está que, ¿cómo me van a obligar a mí a... Tenemos todavía, porque vamos a hacer también una dinámica. Vamos a entrar después, vamos a poder hacer... Déjenlas anotadas, las preguntas las vamos a hacer después para poder avanzar. La ideología hoy día nos dice que el género puede ser bigénero, cisgénero, sí, agénero, género fluido, intergénero, pangénero, binario, no binario, transgénero, transexual, trisexual. Sí, también. Que ya no hay hombre ni mujer en esta ideología, se abren porque es una gran diversidad y que sigue en expansión. Por eso no es de extrañarse, ¿no es cierto? Ya como en algunos lados quieren y están luchando para lo que es, porque como yo siento, yo legítimamente podría decir, no, lo que yo siento por un niño es amor, y aunque sea sexual, es algo que es legítimo. Entonces es un hilo muy delgadito, muy delgado. Ok, vamos. La fragilidad de la autopercepción. La palabra de Dios lo que nos permite es derribar los argumentos de toda altivez. Eso es lo que te permite, teniendo la palabra de Dios morando en tu corazón, vas a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Y hay personas que necesitan esa palabra porque les va a derrumbar la estructura, todo lo que fue levantado. Y como vamos a ver quiénes influencian en estos pensamientos, que se estructuran y tienen argumento, tienen base, tienen de alguna manera están fortalecidos para llevar adelante una defensa de su forma de pensar. Entonces, nosotros también tenemos que tener la suficiente, digamos, característica apologeta de poder defender nuestra fe. Y que tenemos a alguien delante, ¿no es cierto?, y que te puede sacar libros, te puede sacar estudios, y nosotros tenemos que estar capaces, a través de la palabra de Dios, de derribar argumentos y esas altiveces. Ahí. Sí, no, los trigéneros es verdad. Género fluido, también. No, que cambian de momento. Ahora yo soy hombre, soy mujer. No, ahora soy los dos. Al mismo tiempo. Miren qué importante es esto para nosotros, hermanos. No nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Va a llegar un momento donde vamos a ver en detalle esto, qué es lo que sucede, con quién pasamos tiempo, a quiénes escuchamos, cómo nos abrimos a diálogos y lo delicado que es eso. 1 Corintios 15, 33. Ahora, ¿qué es la ideología de género? Si podemos definirla, yo la definiría así. La ideología de género es sencillamente una ideología a la cual se le inyecta dinero y poder político. Una ideología a la cual se le pone dinero, mucho dinero, mucho dinero, para que sea propagado, para que sea marketeado, graficado, para poder tener evangelistas también de esta ideología, para ponerla con colores, diseño, con música, mucha música. Porque ¿para qué vamos a hablar de esto? Pero el 90% de la música está controlado por 3 transnacionales y estas son americanas, gringas. La música, el cine, chiquillos, el cine, lo mismo. El 90% está controlado. Y el otro 10%, bueno, hay independiente y cosas, y que también se ve una fauna más o menos. Todo esto, en esto, la ideología está metido en todo. ¿Y por qué puse ahora los medios de comunicación forman y condicionan los pensamientos? La ideología queer que partió en los años 90 fue pero fantástico el trabajo que han hecho, fantástico. Yo me saco el gorro con el móvil, porque verdaderamente lo que lograron, cumplieron plenamente sus metas.
Fíjense que en una conferencia que hubo en Centroamérica no hace mucho, de ideología de género, quedó manifiesto a través de estudios y evidencia empírica que ellos tenían el impedimento, en el fondo, qué es lo que estaba impidiendo llegar a los números en el fondo que ellos necesitan, porque todo esto viene, hay toda una, acá hay estrategia. ¿Y quién estaba impidiendo de alguna manera que pudieran llevarse a cabo en el orden adecuado y en escala adecuada? La ideología, ¿sabes quién están impidiendo? El gran problema, la iglesia. La iglesia. Y lo mencionaron. Y como no pueden derribarlo, ellos planificaron, y esto está abiertamente, ellos planificaron dos mecanismos. Porque como no podían destruirla, mecanismo número uno es infíltrense. Adentro. Adentro. Desde adentro. A través de la permeabilización. Y número dos, a través del cambio de las palabras. Hoy día, Editorial, que era una editorial sumamente confiable, hoy día ya tiene libros que son libros de inclusión, donde modificaron la Biblia, así como existen algunas versiones católicas, ¿no es cierto?, como la latinoamericana, que se lee el texto y después viene una explicación. Entonces, todos aquellos textos donde claramente apelan a el pecado de la sodomía, a lo que significa la feminización del hombre, etcétera, ellos ponen en las Biblias. En realidad, no, lo que Dios quería decir acá no era necesariamente esto, sino que era esto, esto y esto otro. Los medios de comunicación forman y condicionan los pensamientos, hermanos. Las palabras crean realidad. Los medios de comunicación forman y condicionan los pensamientos. Es el mejor profesor que tienen los niños. La tele, los medios que tienen los jóvenes y que tenemos los adultos. No, me refiero al mejor porque es el más efectivo formando, hacen un trabajo increíble. Cambian, condicionan. En Chile hace 30 años atrás, un insulto en la televisión, una palabra soez, era pero absolutamente... No podía, o sea, no, pero es que veníamos saliendo de dictadura y vamos a ponerle muchas cosas. Otro detalle importante, ¿cómo se puede crear esta infiltración? A través de la manipulación del lenguaje. ¿Qué es lo que han hecho? Los noticieros, los matinales, los programas de farándula, ¿no es cierto? Todo a través de la manipulación. En otras palabras, es un lavado de cerebro. A nuestra sociedad le lavaron el cerebro, llevan 30 años y 20, los últimos 20, de manera muy efectiva, cambiando la manera de pensar para que al final cambie la manera de vivir. Es casi como un Romanos 12:2 invertido. Por ejemplo, antes se hablaba de aborto. Hace un par de años atrás, ¿cómo se llamaba? Interrupción voluntaria del embarazo. Pero hoy día ya no suena así, ya no es así. En el fondo ahora es parte de un programa que se llama Salud Sexual y Reproductiva. Mira qué lindo ahora, perdón. Hoy día ya suena, ahora ya es lindo, ahora es Salud Sexual y Reproductiva. Ya. ¿Han escuchado ustedes hablar de los cuerpos hablantes, no? Ser menstruante, ya. O ahora, persona gestante. Porque recordemos que en la ideología lo que es ir borrando el concepto de hombre y mujer. Entonces, si es un ser gestante o un ser menstruante, había una política que pedía que le llamara así como, no mujer, yo soy un ser. Claro, puedo gestar, pero eso es una condición, digamos. No es lo que yo soy. Y hoy día, en el fondo, se va apelando es que somos cuerpos hablantes. No es extraño para esta ideología, por eso, y hoy día ustedes lo van a escuchar, que hay hombres con vagina y mujeres con pene. Yo me autopercibo mujer, ¿ya? Guárdame, Señor. Yo me autopercibo mujer. Yo sería una mujer con pene. ¿Ya? Si Sophie se percibiera hombre, ¿me entiende? Vamos a avanzar un poquito más para que podamos ir a datos duros respecto a... Ya vimos, ¿no es cierto?, la manipulación del lenguaje y control, ¿ya? Porque finalmente esto lo que está haciendo, se genera un control.
hay control social a través de esto. Aquellos que no están de acuerdo, en el fondo, son marcados como, ¿qué nombre se les da? Intolerantes, nazis, casi, fascistas, cuando en realidad la ideología en sí es absolutamente fascista, en sus postulados de manera, porque nosotros no forzamos a alguien. Y esto es un terreno súper complejo. ¿Por qué? Porque como hablamos, esto es una lucha macrocósmica, ¿no es cierto? Y estamos expuestos a potestades espirituales. Y como yo me percibo, es algo subjetivo y es muy delicado porque Satanás busca ganar ventaja. Entonces lo que tenemos con esto es que es muy fácil recibir influencias externas. ¿Cuántas veces hemos sentido algo y que legítimamente es lo que yo siento, pero lo que estoy sintiendo no viene de Dios? Y a veces no solamente no viene de Dios, no viene de mí mismo. Y si no viene de mí mismo, viene influenciado por otro espíritu. Y que otro espíritu puede traer un sentimiento y puede mezclarse conmigo. Y si yo no tengo la capacidad, porque no tengo la verdad de la palabra de Dios morando en mí, no tengo la capacidad para separar quién soy yo, qué es lo que es del diablo y qué es lo que viene de Dios. Entonces la autopercepción es un tema muy delicado. Dejemos que Dios defina quién tú eres, porque eso es confiable. Lo que yo siento puede variar, la verdad, porque los sentimientos en el fondo es un terreno frágil y nosotros necesitamos pararnos en lo que Dios dice en su palabra, porque esa es la roca. De otra manera, lo otro es muy volátil y es muy débil. Es engañoso y es muy susceptible. Y es susceptible al engaño. Y ese es el gran tema. Y es una manipulación. Porque ese es lo complejo. La manipulación de las emociones, de los sentimientos. Y lamentablemente el ser humano es vulnerable. Nosotros como personas somos débiles. Y por eso necesitamos a Dios. Necesitamos su palabra. ¿Cómo te autopercibes? Porque se me ocurrió ayer poner esta fotito porque algo puede ser medio burdo en el fondo, pero la autopercepción es completamente subjetivo y tenemos el caso, por ejemplo, de en este caso es como alude a la anorexia, ¿no es cierto? Pero personas con problemas de alimentación y ella se ve así y se siente así. Y porque se siente así, ¿qué es lo que hace? Dejan de comer. O algunas recurren, ¿no es cierto?, a vomitar la comida. Pero esa es la realidad. Si por más que le digan, no, pero si está... No. Y ahí está exactamente. ¿A dónde está el problema? Está acá. Está aquí. Entonces sería muy extraño que alguien le diera una terapia a esta mujer entre comillas, inclusiva, y decirle, no, en realidad, mira, como tú estás así, sí, pues vamos y te vamos a ayudar para que tengas una dieta más extrema. Todo lo contrario, lo que necesita es ser sana en su mente. Y nosotros entendemos que la sanidad de la mente está ligada a la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad espiritual. Entonces la autopercepción es un tema muy subjetivo y muy delicado. Quiero mencionar solamente que en Suecia, Noruega, Gran Bretaña y ahora Francia también están prohibiendo los cambios de sexo a menores y las hormonas cruzadas. ¿Pero por qué? Porque llevaban décadas ya acusados de infinidad de errores en diagnósticos, de patologías y que veían que no era disforia de género. Entonces pusieron, gracias a Dios, porque llegaban a decir, no, disforia de género, no, disforia de género, no, disforia de género, no, disforia de género. Y entraban en estas situaciones los bloqueadores de pubertad, luego las hormonas cruzadas y después la cirugía. Estos son datos duros, ¿eh? Estudios en los Estados Unidos indican que más del 99% de aquellos niños que presentan dudas y crisis en cuanto a su identidad sexual, por favor,
más del 99%, que tienen estas dudas y crisis de dudas a nivel de género, se corrige en la adolescencia, siendo un tema totalmente superado. No que queden después con una vida bisexual o homosexual, no. Aquellos que tienen esto aún desde niños, en la adolescencia, queda superado. Como agua que pasó. Tuvo algo, un niño de repente veía, uy, que el compañero tenía el pelo largo, lo que bueno, no era disforia de género. Fue un tema de confusión, hay otras cosas que quizás vamos a alcanzar a tocarlas que pueden colaborar, pero no necesitó ser esterilizado, como bien dijiste, a través de las hormonas y antes un bloqueador de pubertad. Esto es interesante, en el Reino Unido, el tránsito de género, esto es real lo que le estoy diciendo, el tránsito de género comenzó a ser cuestionado debido, había un crecimiento tan exponencial de niños que comenzó a declararse trans, que dijeron, a ver, no puede ser, pues si antes teníamos en 5 años, 4 años, teníamos 100, resulta que en un año tenemos más de 4.000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el fondo? Fue tan fuerte la campaña, los medios, la manipulación del lenguaje, cómo se fue esparciendo de uno a uno. Recuerden, las malas conversaciones corrompen también las buenas costumbres. Y yo en esto creo que existe algo que yo le denomino transferencia de espíritus. Y que sucede no solamente dentro del área sexual, sino que podemos ver niñas que comparten, no sé, mira, yo me alivio y yo me corto. Y derramo sangre y se me va el vacío. Y resulta que le ayuda a ella y empiezan después otra a practicar, a cortarse. Dentro de muchas otras cosas que hay. Entonces hay que tener cuidado con eso. En Gran Bretaña entonces, en Reino Unido específicamente, determinaron, y en Inglaterra, que la evidencia que tenían era totalmente deficiente y que lo que estaban haciendo, estaban acelerando el tránsito en niños sin ninguna base científica sólida detrás. Estaban acelerando esto. Y en el fondo, ¿saben lo que estaban haciendo? Y lo que estábamos haciendo en Chile, gracias a Dios, ahora hace unos meses, gracias al comunicado que hizo el Vaticano, le puso un pie a Use Crictus, que eran los que número 1 en hormonización de niños. Y gracias a Dios, porque ahí hizo un comunicado el Vaticano hace un par de meses y terminaron. Pero lo que se está haciendo es experimentación de niños. Es lo que hacían los nazis con casi la lobotomía. Experimentando con niños. Entonces, ahora, esto fue un preinforme que se hizo en Inglaterra. Y lo que hicieron, prohibieron de inmediato, con este preinforme, que continuaran con estos tratamientos en el sistema público. Rápido, de facto. Y en abril de este año, recién, gracias a Dios, quedó disponible ya el final del informe, que es de la Universidad de York, en donde efectivamente ratificaba todo aquello. ¿Y qué es lo que hicieron en el país desarrollado, no? Ya prohibieron esta hormonización de esta manera en el sistema público y privado. Porque la evidencia estaba, en fondo definitiva, se estaba experimentando con niños. Sí, claro. Eso de la experimentación de los bloqueadores de pubertad se hace en niños, pero no en niños que tienen... Se hacen niños con el aprobamiento de los padres. No es que obligaron a esos niños, influye mucho lo que dicen los padres. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos padres tenéis hoy día judicializados en Chile? Sí, pues no, sí sé. Porque no quisieron entrar en esto. Y de acuerdo a toda la teoría afirmativa, esos padres, ¿tú sabes cómo se les llama? Resistentes. Bueno, ¿saben todo lo que son los bloqueadores de pubertad? ¿No? Ya. Es la primera etapa en esto, dentro de esta ideología de género que afecta a los niños, la primera etapa en el fondo en su caminar rumbo a la transición. La transición se denomina a cuando un niño que en el fondo tiene un cuerpo de niño, pero por dentro se siente niña.
entonces tiene una disforia de género. Se autopercibe, que no hay ninguna base científica porque no se puede hacer un examen de esto, pero se autopercibe niña y por fuera es un niño. Entonces, esta teoría afirmativa lo que necesita es ayudarle para que pueda en su momento generar un tránsito completo. ¿Cuál sería el tránsito completo? Llegar a ser una mujer. Es como lo triste de esto, es que es como la zanahoria que se le pone al burro delante, que nunca va a llegar, nunca, va a seguir caminando. ¿Conoce la historia de la zanahoria, no? Sí, que una historia que le ponían una zanahoria y funcionaba, adelante del burro, porque el burro caminaba porque quiere comerse la zanahoria, pero nunca llega a la zanahoria. Nunca llega. Se mueve, la zanahoria se mueve. Exactamente. Entonces, es algo muy, muy triste y hay mucha información y reportajes hoy día de transiciones de niños que transicionaron hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, y hoy día muchos están en demandas en Estados Unidos y en otras partes del mundo por decir, me engañaron, me arruinaron la vida. Me arruinaron la vida. No solamente porque mutilaron su cuerpo, sino porque los problemas de salud son muy graves. Hablemos de eso. Los bloqueadores de pubertad es la primera etapa y que tiene que ver con estos shots que se les entrega para que el desarrollo, ¿no es cierto?, natural que viene en la pubertad no se lleve a cabo. En los hombres, en el fondo, que no se le desarrollen los testículos, el pene, y las mujeres frenar el proceso que va hacia la menstruación. Entonces, ahora esto es macabro, porque esta situación, en el fondo, lo que hace, dejan en suspensión el desarrollo, y no es que después se van a desarrollar, quedan suspendidos, con órganos que quedan atrofiados. Eso es lo que quiero decir, no es... Los niños sometidos a bloqueadores quedan congelados en su desarrollo y en espera de la segunda etapa, que consiste, bueno, si las dudas persisten, ¿cuál es la segunda etapa? Las hormonas cruzadas. Y esto ya en el fondo es muy complejo porque el uso prolongado de los bloqueadores de pubertad traen daños irreversibles al sistema reproductivo. O sea, aquí no hay caso. Y no solamente al sistema reproductivo, sino que óseo. Y eso es con evidencias claras. Tú lo mencionaste, Marcelo. La osteoporosis es un hecho. Enfermedades a nivel metabólica, infecciones urinarias, el colesterol, hipertensión, entre otras. Entonces, ¿puede un niño de 8 años estar capitalizando su futuro? Digo, y eso es lo que están haciendo. Imagínate. No les dejamos tomar una cerveza, fumarse un cigarro, pero... Entonces es importante que los papás entiendan esto y que debe ser muy claro. Tu hijo sometido a esta forma de bloquear su pubertad prolongadamente, tu hijo no va a poder tener familia porque quedan estériles. Es un hecho. Recordemos lo que hablábamos respecto a la eugenesia al principio, ¿no? Un niño puede ser retraído, carecer de habilidades blandas para relacionarse con otro y estar expuesto a la confusión durante una etapa vulnerable de su vida, pero no desde ahí utilizar bloqueadores de la pubertad. Lo que sigue, como dije, es la utilización de hormonas cruzadas, la testosterona para niñas, para que se les engruese, obviamente, un poquito la voz, vello, y estrógeno para los niños. Y el costo ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el costo de esto? No gozar de la reproducción. No podrán ser papás. Y luego, estamos en la última para tomar el break y ir a la parte... El bloqueo hormonal y transición, cuando se decreta disforia, ofrece un alivio psicológico en el corto plazo. Porque es cierto, los niños ya cuando empiezan a sentirse, le empezaron a salir pechuga, y el niño de 14 años, empieza... Porque la zanahoria va adelante y ya empieza, ya me siento más
me siento mujer, la sensualidad, espíritus de seducción también, mucha lujuria también en todo esto. Entonces, genera un alivio psicológico en el corto plazo. Lo mismo las niñas en el fondo, porque hay niñas en Chile que aún hasta los 14 años se hacen mastectomía. Se pueden hacer. Mastectomía es que se cortan los pechos, porque antes de eso lo que hacen se ponen vendas muy apretadas para parecer hombres. Muy apretadas. Entonces ya cuando le cortan los pechos, decís, ya, ahora y así. Entonces genera ese alivio a corto plazo. ¿Y por qué? Porque también los jóvenes no están capacitados de mirar en el largo plazo. No pueden. La ideología dice, escúchenme por favor, estamos en la última parte antes del break. Podríamos evitarle todos estos años de ansiedad y depresión a un niño si evitamos que se desarrolle. Y luego podemos darle las hormonas y en última etapa la cirugía para completar el tránsito. Los doctores transafirmativos indican que el sufrimiento de estos niños es curado modificando el cuerpo para que coincida más o menos con lo que sienten. Claro, coincida más o menos, porque la verdad que... y que así es curado. Bueno, la estadística de esto son datos duros de que no es así. De que no es así. En Chile, muchos de los especialistas de géneros cuestionan a los padres y si el niño dice ser hombre o mujer y los papás no lo aceptan, al hacerlo, en el fondo, al no aceptar esta condición de su hijo, o esta autopercepción, mejor dicho, de su hijo, es que ellos no están aceptando el duelo, y lo llaman así. ¿Qué duelo? El duelo de haber perdido a un hijo, porque en realidad tienes una hija. Y se le denomina a ellos padres resistentes. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, tienen que apoyar ahí a los padres en esta teoría transafirmativa para que los papás logren acompañarlos. Lo que el niño dice debe ser apoyado, afirmado, que es la palabra, afirmado y acompañado en la transición. Si los papás no lo acompañan en esto, pueden ser denunciados. Varios padres, como dije, han sido judicializados en este momento y es ridículo porque sabemos que aún en la adolescencia es una etapa de definición y definición de identidad. Entonces, es una brutalidad. No, pero ojo, es que es más ridículo, por eso, porque llega a ser pero irrisorio. ¿Cómo un niño de 3 años puede participar en su voluntad para que iniciaran este proceso? ¿Cómo? Porque tiene que ser con consentimiento, con una firma. Ok, pero como el niño no puede firmar, porque no sabe leer, valía una raya. O sea, no... Tremendo. Vamos a dejar esto aquí y ahí vamos a tocar un poco también el Crece con Orgullo, porque ¿nos tomamos un break?